Bienvenidos a esta sesión de Aula SEMS HD. Antes de iniciar, te recomendamos suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros contenidos, activa las notificaciones para estar actualizado con todos los temas de tus asignaturas. Para ayudarte a reforzar los conocimientos que ya revisaste con tu docente de matemáticas, en esta sesión abordaremos las leyes de senos y cosenos que te servirán para resolver algunos tipos de triángulos. Para comenzar, te mostramos los antecedentes de este tema. Pon mucha atención. La trigonometría nace como respuesta a los problemas a que se enfrentan los navegantes y astrónomos. Algo similar ocurre con los babilonios egipcios, que emplean la trigonometría en la construcción de pirámides y para realizar medidas en la agricultura. De modo que con el trazo de triángulos se pueden determinar distancias y ángulos. En consecuencia, la trigonometría se encuentra inmersa en el marco de las funciones gráficas y analíticas con el empleo de triángulos. Por consiguiente, para resolver triángulos oblicuángulos se tienen dos herramientas matemáticas, la ley de senos y cosenos. La ley de senos establece que en todo triángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Mientras que la ley de los cosenos nos propone que en todo triángulo se cumple que conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede conocer el tercer lado. Teniendo en cuenta esto, algunos usos y aplicaciones de los triángulos oblicuángulos con procedimientos de leyes de senos y cosenos los podemos encontrar en estrategias militares que permiten calcular el ángulo de lanzamiento del misil, en la medición de distancias en terrenos inaccesibles, ya sea por precipitación o corrientes de agua. En el campo de la topografía permite calcular el desnivel, distancias o ángulos de inclinación de la pendiente que presenten las montañas. También se encuentra en la geología y minería. En los videojuegos se emplea para calcular las distancias y ángulos de los jugadores en línea. Lo mismo sucede en un partido de fútbol. La angulación de las posiciones de los jugadores influye para el pase perfecto. En televisores y pantallas existen ángulos específicos en el que se proyectan los electrones en el rayo catódico y así se forma la pantalla. En la trigonometría esférica, la distancia más corta entre ciudades es el arco que se forma. Las secciones de estas pueden formar triángulos esféricos donde los ángulos internos suman más de 180 grados. Por esta razón, el ángulo que forma el arco con el centro de la esfera se emplea para medir distancias. De modo que podemos aplicar la ley esférica de los senos y la ley esférica de los cosenos. De manera que la latitud y longitud es la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto de los paralelos principales del ecuador y meridiano de Greenwich. En esta sección recuperamos los conceptos relacionados con la ley de senos y cosenos para que recuerdes los casos en que puedes hacer uso de ellas. Asimismo, se presentan ejercicios resueltos paso a paso de cada una de las leyes, para que comprendas el procedimiento y puedas aplicarlo en la resolución de ejercicios, tanto teóricos o del contexto. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. En la clasificación según sus lados tenemos el triángulo equilátero. Tiene todos sus lados de igual medida. Triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente. Triángulo escaleno. Todos sus lados son de diferente medida. En la clasificación, según sus ángulos, tenemos triángulo acutángulo. Tiene tres ángulos agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto y dos agudos. Triángulo obtusángulo. Tiene dos ángulos agudos y un obtuso. Este último mide más de 90 grados.
Resolver un triángulo consiste en calcular la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Recuerda que hemos utilizado el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Ahora emplearemos la ley de seno y de coseno. La ley de seno se puede trabajar con cualquier triángulo, no importan sus ángulos y no importan sus lados. Como primer paso, debemos designar el nombre a los ángulos. Por ejemplo, este será el ángulo A, este el ángulo B y este el ángulo C. No importa el orden, lo que sí debemos tener cuidado es que al frente del ángulo A esté el lado A, al frente del ángulo B esté el lado B y al frente del ángulo C esté el lado C. Y esto lo podemos designar con la letra minúscula. La ley de seno relaciona el lado con el ángulo y se escribe de la siguiente forma. El lado A se relaciona con el seno de ese lado. El lado B se relaciona con el seno B. Y el lado C se relaciona con el seno C. La ley de seno la vamos a ocupar si se conoce el lado y el ángulo de una misma letra, y además conocemos otro lado. En este ejemplo tenemos los datos de la pareja C, porque conocemos el ángulo C y el lado C, y tenemos el ángulo A. Se requiere encontrar el lado A. Aplicamos la fórmula y sustituimos los valores. Para poder despejar la incógnita, al seno de 48 grados pasa dividiendo, por lo tanto lo pasamos del otro extremo multiplicando. Tenemos la operación 15 por seno de 48 entre seno de 60 grados. Empleamos la calculadora científica y así obtenemos el resultado. En este caso es 12.87 metros. Ley de cosenos. Se emplea en la resolución de triángulos oblicuángulos cuando se nos presentan estos dos casos, cuando conocemos sus dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o cuando conocemos sus tres lados. Las fórmulas que se emplean para calcular los lados son tres y de estas se pueden despejar los ángulos si es necesario. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por b por c por el coseno de a. O bien, b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 por a por c por el coseno de b. Y la tercera, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por el coseno de c. En el siguiente ejemplo nos piden hallar el lado a y los ángulos b y c. Elegimos a igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno de a. Para hallar el lado a, sustituyendo valores obtenemos a cuadrada es igual a 10 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 10 por 13 por el coseno de 75. Realizando operaciones obtenemos a cuadrada es igual a 100 más 169 menos 260 por 0.258. A cuadrada será igual a 269 menos 67 por 288. Sacando las raíces a ambos lados, para obtener el valor de a, obtenemos a es igual a 14.2025. Para encontrar el valor del ángulo C, ocupamos la ecuación c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por el coseno de c. Para ello despejamos el ángulo C, obteniendo c cuadrada más 2ab por el coseno de c es igual a a cuadrada más b cuadrada. Ya que este factor estaba restando, pasa sumando del otro extremo. Ahora obtenemos 2ab por el coseno de c. C cuadrada se pasa del otro lado del igual, obteniendo a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada. Seguimos despejando, pasamos el factor 2ab que estaba multiplicando del otro lado del igual, ahora dividiendo. Vamos a sustituir, teniendo coseno de c es igual a 14.202 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Dividiendo 2
por 14.202 por 10. Realizando operaciones obtenemos coseno de C es igual a 201.712 más 100 menos 169 entre 284.05. Continuamos realizando operaciones obteniendo que el coseno de C es igual a 132.711 entre 284.05. Realizamos la división, obtenemos que el coseno de C es igual a 0.4672. Vamos a despejar el coseno de C, pasándolo con su operación inversa, teniendo que el ángulo C va a ser igual al coseno inverso de 0.4672. Realizo la operación obteniendo que el ángulo C es igual a 62.1473. Asimismo, el ángulo B lo podemos calcular aplicando la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, tenemos la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, que es igual a 180 grados. Despejamos el ángulo B, teniendo ángulo B es igual a 180 grados menos ángulo A menos ángulo C. Sustituyendo obtenemos que el ángulo C es igual a 180 grados menos 75 grados menos 62.1473. Realizamos operaciones, el valor del ángulo B es igual a 42.85 grados. Como sabes, el conocimiento de esta disciplina es útil e indispensable en diversas áreas. Ahora te presentamos situaciones de la vida cotidiana donde se emplean las leyes de senos y cosenos para darle solución. Una de las grandes construcciones y actividades que el hombre ha hecho son las portuarias, cuyo objetivo es el organizar el transporte y comercio de productos con otras regiones terrestres. Aquí es donde también podemos aplicar la ley de senos. Un operador de grúa desea bajar un contenedor. ¿Desde qué altura bajará el contenedor si forma un ángulo de elevación de 60 grados con el suelo y la distancia de donde está la grúa hacia donde desea bajar el contenedor es de 10 metros? Para resolver la situación, la representaremos mediante la siguiente figura, que es un triángulo rectángulo, cuyos datos son los siguientes. El lado A es igual a 10 metros, el ángulo B es igual a 60 grados y el lado B es la altura que deseamos conocer, representada por la letra X. La forma a utilizar es la ley de senos y de esta utilizaremos la proporción A entre seno del ángulo A es igual a B entre seno del ángulo B, que involucra los datos dados. Al sustituir los valores, se genera una expresión con una incógnita representada por X. Se despeja la incógnita, se realizan las operaciones indicadas y se obtiene su valor, que es igual a 17.32 metros. Así, el operador de la grúa bajará el contenedor desde una altura de 17.32 metros aproximadamente. Observen esta foto. Es el río Tula en el estado de Hidalgo, aquí en México. Por cierto, aquí pasa el tren. Bueno, ¿recuerdan también la inundación del día 6 de septiembre del 2021? Pues debido a eso se quieren hacer algunos cambios en la infraestructura en la ciudad, especialmente en este puente. Queremos conocer y calcular la altura en este punto. Así que con la ayuda de un plano y un topógrafo conseguimos estos datos. 70 y 75 grados ubicados de esta manera y 52 metros
como lo indica el plano. Y esto nos genera un triángulo oblicuángulo, que por cierto voy a mover y voy a amplificar para mayor facilidad. De esta manera. Así se ve mejor. Bien. Bueno, pues como conocemos dos ángulos y un lado, podemos aplicar la ley de senos. Y vamos a calcular entonces, a partir de esta relación, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Y para esto también voy a colocar A, B y C para indicar los ángulos, y A minúscula, B minúscula y C minúscula para indicar los lados. Bien, ahora voy a despejar B. Al despejar B nos queda B es igual a A por seno de B entre seno de A. Solamente que no conocemos el ángulo A, así que vamos a calcularlo y de una manera muy sencilla. A 180 le vamos a restar la suma de 70 más 75 grados y esto nos da 35 grados. Ok, los voy a escribir de este lado y lo que queremos es calcular, recuerden, la altura. Entonces, con los datos que ya tengo, voy a sustituir 52 por el seno de 75 grados entre el seno de 35 grados. Y al hacer operaciones, B es igual a 87.57. Ok, con esto ya tenemos el lado, pero insisto, lo que queremos conocer es la altura. Así que, como nos quedó ahora un triángulo rectángulo, y por cierto, de este triángulo rectángulo ya conocemos la hipotenusa, que es el valor que acabamos de encontrar, y el ángulo C. Esto nos permite aplicar entonces la función trigonométrica seno de un ángulo que relaciona al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el seno de 70 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es para nosotros la altura, entre la hipotenusa, que son 87.57. Ahora despejamos H y nos queda que seno de 70 grados por 87.57, haciendo operaciones, nos da igual a 82.28 metros, que es el dato buscado. A un arquitecto le encargaron remodelar el techo de un asador que es de madera, porque algunas vigas, como esta, estaban seriamente dañadas. Solo que su cliente pide respetar las medidas existentes. Los datos son los que se muestran en la foto, así que calcularemos el ángulo X. Para esto usamos la ley de senos, puesto que tenemos conocido el ángulo y el lado opuesto. Entonces, para mayor facilidad, voy a mover el triángulo con el cual vamos a trabajar. Vamos a escribir las letras ABC que indican los ángulos y las letras A, B y C minúsculas para decir de los lados. Ahora escribimos la relación A sobre seno de A es igual a B sobre seno
de B. Y vamos a tener que despejar el seno de B. Entonces, seno de B es igual al lado B por seno de A entre el lado A. Y recordemos que la función trigonométrica, cuando se despeja, pasa como seno a la menos 1, de esta manera. B va a ser igual al seno menos 1 de B por seno de A entre el lado A. El seno menos 1 también es llamado arcoseno. Al sustituir, vamos a tener B igual a seno menos 1 de 3 que multiplica a seno de 36 entre 1.8. Hacemos operaciones y nos queda que B es igual a 78.37 grados, que es el ángulo buscado. Ahora veamos cómo quedó la remodelación. Se cambiaron las vigas y así quedó. Es importante que al finalizar cada sesión evalúes la adquisición de competencias y habilidades. Analiza las siguientes preguntas y da la respuesta de forma inmediata para comprobar que el tema ha quedado claro. Vamos a recordar. Identifiquemos los triángulos. El primero es un triángulo rectángulo ya que cuenta con un ángulo de 90 grados. El segundo un triángulo oblicuo ya que no cuenta con ningún ángulo recto. Se tienen los datos del siguiente triángulo. Ángulo B de 75 grados, lado A de 4.75 centímetros, ángulo C de 45 grados. Determina ángulo A, lado C y lado B. ¿Qué método aplicas para darle solución? Muy bien, ley de senos. Debido a que nos dan a conocer los ángulos y el lado que los une. En el triángulo se muestran dos lados y un ángulo. ¿Qué método aplicas para darle solución? Correcto, ley de cosenos, ya que nos dan a conocer dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Ahora te es posible elegir el método correcto para resolver ejercicios de triángulos oblicuángulos utilizando ley de senos y cosenos. La ley de senos y cosenos se aplica en la solución de triángulos oblicuángulos para encontrar sus ángulos o alguno de sus lados. Recuerda que para seleccionar la ley, para dar solución, debemos identificar los datos que nos brinden. Esto te servirá para su selección. Si todavía tienes dudas, te recomendamos acercarte a tu docente o escanea este código QR donde encontrarás más materiales que te servirán para ampliar tus conocimientos. Déjanos tus dudas y sugerencias en la cajita de comentarios para mejorar nuestras producciones. Y síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestras transmisiones en el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Abre bien los ojos, pues las matemáticas siempre están presentes en la vida diaria. Nos vemos. México es uno de los países del mundo con más casos de obesidad infantil y juvenil. Para evitar los riesgos de esta enfermedad, debes hacer ejercicio diario y disminuir el consumo de alimentos sin contenido nutricional. Comienza a hacerlo y te sentirás mucho mejor. ¡Nos vemos!